Cordial saludo, mi nombre es Omar Cantillo. Aquí presento mi documento. A continuación voy a hacer la sustentación de mi diseño de cercha estructural. El planteamiento del problema dice que se desea cubrir un terreno rectangular de 10 metros de frente por 50 metros de fondo. Las cerchas en abanico estarán distanciadas unas de otras a 2 metros y tendrá una pendiente de 30 grados y se construirán por el perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales de 51 por 51 por 6,4. El análisis del ejercicio. Los elementos que vamos a utilizar va a ser el ángulo de la cercha, la separación entre cerchas, la longitud de cabeza inferior, la longitud de cabeza superior, el número de cerchas, el área de influencia y la velocidad del viento. Como podemos ver aquí en la presentación, el ángulo de cerchas es de 30 grados, la separación entre cerchas es de 2 metros, la longitud de cabeza inferior es de 10 metros, la longitud de cabeza superior es de 11,54700 metros, el número de cerchas son 26 en total, el área de influencia es de 23,01 metros cuadrados, la velocidad del viento es de 8 metros por segundo. Las fórmulas que utilizamos son LSI sobre el coseno del ángulo de la cercha. El número de cerchas es igual al fondo sobre la separación más 1. Y la separación por LCS. La longitud de elementos. Por la relación de triángulos y las leyes de trigonometría se relacionan las dimensiones de cada uno de los elementos. Las longitudes de los elementos BH y FL son iguales, es el mismo caso que con CI y EK. La fórmula anterior se realizó para determinar las longitudes AB, BC, CD, DE, EF y FG. Perfil estructural. Como el enunciado se explica, se escoge el acero A36 con las medidas 51 por 51 por 6,4, el que está marcando el apéndice C. Según la tabla del apéndice C, se dice que el perfil estructural escogido tiene una masa por metros de 4,7 kilogramos por metro. Como se especifica en el ejercicio, son dos ángulos estructurales, por ende se duplica dicho valor. La cubierta. Para el diseño de nuestra cercha se ha decidido tomar como teja ondular perfil 7 número 5, como se muestra en las especificaciones. Según el diagrama de cercha, se tiene una longitud de G de 5,77 metros y la teja ondulada escogida tiene una longitud de 1,38 metros. Esto quiere decir que para cubrir el techo se deben agregar 5 tejas onduladas P7N número 5 para un total de 6,9 metros. Esto nos daría como resultado un pequeño cubierta. La teja escogida ondulada P7 número 5 tiene un ancho útil de 0,87 metros. La distancia entre cada una de las cerchas es de 2 metros, como se especificó en el enunciado. Esto nos quiere decir que aplicando la siguiente fórmula obtenía la cantidad total de tejas en un ancho de cada cercha. Sería esta: número de tejas igual a la separación sobre el ancho útil. La longitud de G 5,7735 metros, longitud de teja 1,38 metros, ancho de teja 0,87 metros, número de teja largo 5, voladizo 1,1265 metros,
número de teja ancho 2,30, número de teja total 22,99, peso por teja 15,92 kilogramos. Correas de celosía. Para calcular la cantidad de correas en la cubierta, según el catálogo de Eternit, para un tejado ondulado P7 número 5 se debe agregar en cada extremo de la longitud. Esto quiere decir que en el tejado que se está diseñando debe haber 6 correas celosía por cada lado. En el modelo realizado por Autodesk Investor 2020, las líneas rojas hacen referencia a las correas de celosía, como se puede observar aquí. Una vez se han hecho los cálculos correspondientes, se obtienen los siguientes datos con respecto a las correas de celosía. Cantidad de correas por lado, 6. Densidad de correas, 5 kilogramos por metro. Cantidad correas por cercha, 12. Longitud de correas por cercha, 24 metros. Cargas vivas. Las cargas vivas se calculan multiplicando los valores de peso promedio de una persona de 70 kilogramos, el área de influencia calculado inicialmente de 23,09 metros cuadrados y la gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Realizando esta fórmula, tenemos que las cargas vivas dan un resultado de 15.858,66 newton. Las cargas muertas, que son el peso de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas y las cargas de viento. Las cargas totales. Al calcular cada una de las cargas nos da como resultado la siguiente tabla, en donde se muestra cada dato que se obtuvo en cuenta, su magnitud y su unidad de medida. Se tiene como una carga total que soporta cada una de las cerchas de 30,91 kilonewtons. Este valor se debe repartir en la cercha como se muestra en la imagen. Cada persona se hace el valor aproximado de 70 kilogramos, la gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado, cargas vivas de 15.858,66 newtons, peso de cercha de 3.548,35 newtons, el peso de las correas de 3.590,23 newtons, la carga de viento de 8.699,61 newtons y las cargas muertas de 15.838,19 newtons. Cargas totales serían de 31,70 kilonewtons. Las cargas totales se deben repartir entre toda la cercha. Para esto se hace la siguiente realización. Las fuerzas totales sobre el número de nodos menos 1. Eso nos da que W es igual a 5,28 kilonewtons. Para los nodos externos, los apoyos, la sumatoria de las dos cargas debe ser igual a cada una de las cargas en los otros nodos. Planteamiento del problema 2. Calcular las cargas internas de cada uno de los eslabones de la cercha. Se debe tener en cuenta si se encuentra a tensión o a compresión. El análisis del ejercicio. Diagrama de cuerpo libre. Para solucionar este ejercicio se debe realizar un diagrama de cuerpo libre en donde se especifique cada una de las cargas externas que se ejercen sobre la cercha. Cálculo de relaciones en apoyos. Al ser un sistema completamente estático, la sumatoria de fuerzas en X y Y debe ser igual a 0. Al igual que sus momentos, esto
para asegurarnos de que en nuestra estructura no se genere ningún tipo de movimiento. Entonces utilizamos la sumatoria de fuerzas en Y, que son estas, igual a 0, las sumatorias de fuerzas en X igual a 0, nos da un total de que RGY es igual a 15,83 kilonewtons y que RAY es igual a 15,83 kilonewtons. Cálculo de las cargas internas. Se le llama carga inferior o fuerza interna a aquella que se ejerce en un elemento mecánico sometiéndolo a tensión o compresión. En este caso se calcularán dichas cargas para cada uno de los elementos de la cercha por método de los nodos. Para calcular dichas fuerzas por el método de los nodos, se debe descomponer la cercha en cada uno de sus nodos, realizar el diagrama de cuerpo libre para cada uno y resolver el sistema en equilibrio. Se deben tomar todas las cargas como se estuviesen en tensión y su resultado es negativo, quiere decir que el elemento se encuentra sometido a compresión. El nodo A. Como se observa en las dos ecuaciones, se encontraron las cargas internas AB y AH. La fuerza en AH da como resultado una magnitud positiva, lo que nos indica que este elemento se encuentra sometido a un esfuerzo de tensión, a diferencia de los elementos AB, que se encuentran sometidos a compresión, porque nos da un valor negativo. Nodo H. Como se observa en las dos ecuaciones, se encontraron las cargas internas HI y BH. Las cargas HI dio como resultado una magnitud positiva, nos quiere decir que el elemento se encuentra sometido a tensión. El elemento BH nos dio como resultado magnitud de ninguna magnitud. Esto quiere decir que es un elemento de sujeción, no está sometido a ningún tipo de esfuerzo. El nodo B. El nodo B en ambas fórmulas, en la fórmula de Y nos da que es positivo, en la sumatoria de fuerzas de X nos da que es negativo. Por lo tanto, ambas están en compresión. Lo observamos aquí. Nodo C. Se calcularon las fuerzas internas de CD y de CI, en donde ambos elementos se encontraron sometidos a compresión. El nodo I. Como se observa en las dos ecuaciones, se encontraron las cargas internas IJ y, la redundancia, ID. La carga IJ dio como resultado una magnitud positiva, nos quiere decir que el elemento se encuentra sometido a tensión. El elemento ID no dio como resultado ninguna magnitud. Esto quiere decir que es un elemento de sujeción y esta no está sometida a ningún esfuerzo. El nodo D. El elemento DJ se encuentra sometido a tensión. El nombre del elemento, la magnitud de las fuerzas que ejerce cada uno y si el elemento es sometido a tensión o a compresión. En la cercha calculada se tiene 4 elementos en donde su magnitud de fuerzas fue igual a 0, como lo son BH, FL, ID y DK. Esto quiere decir que esos eslabones son únicamente elementos de amarre, por esta razón no son sometidos a ninguna tensión ni compresión. Aquí en la tabla, entonces vemos que AB tiene una fuerza de 26,38 kilonewtons y su esfuerzo sometido es a tensión. BC, CD, DE, F, EF tienen una fuerza de 36,94 kilonewtons y están sometidos a compresión. FG
tiene una fuerza de 26,38 kN, está sometido a tensión, bueno, así sucesivamente, y como lo pueden ver en la tabla. Planteamiento del problema 3. Según la información obtenida en la tabla y en los cálculos realizados anteriormente, se desea conocer el esfuerzo y el factor de seguridad de cada uno de los eslabones. Cálculo de esfuerzos. La tabla anterior se obtuvo recolectando los datos calculados anteriormente como longitudes, fuerzas y elementos. A eso se le añadió el área de sección transversal que tiene cada uno de los eslabones. Esto se obtuvo por medio de la tabla de información del acero estructural A36 con longitud de 51 por 51 por 6,4 y conociendo la configuración de los ángulos unidos entre sí. Esto quiere decir que al dato señalado en la tabla de acero se multiplica por 2, su unidad de medida debe estar en metros cuadrados. También se añadió información del esfuerzo normal que ejerce cada eslabón. Esto se hizo por medio de la siguiente fórmula. Factores de seguridad. Para calcular el factor de seguridad de cada uno de los eslabones es necesario separar los elementos en tensión y los elementos en compresión. Esto debido a que su esfuerzo a la cadencia cambia dependiendo del esfuerzo sometido. Aquí, como lo podemos ver en estas fórmulas. Inicialmente se procede a calcular el factor de seguridad de los elementos sometidos a tensión. Para eso es necesario recurrir a la tabla de propiedades típicas de matemáticas usados en ingeniería y tomar el dato de cadera de acero seleccionado. Como observa en la gráfica, se ha calculado el factor de la seguridad por cada uno de los elementos mencionados. Se conoce que el factor de seguridad no debe ser mayor a 3. En caso de ser así, se debe rediseñar el elemento cambiado por un perfil de mayor área de selección transversal. Para los elementos sometidos a compresión se calcula de la forma diferente, esto debido a que la falla se puede producir por pandeo del elemento. Es por eso que es necesario tener en cuenta el módulo de elasticidad del material, su momento de inercia y de longitud. La bibliografía que utilicé fueron estas tres. Y esta fue la presentación sobre mi diseño de cerchas.